Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 918. Buenos días, gracias a la invitación, Gonzalo. Bienvenido, Buenos días Jaime. a la audiencia, Patricio. Asambleísta, bienvenido. Bueno, al margen de lo que se diga públicamente, hay una realidad en el fisco. Tiene dólares para gastar. Si tiene dólares la caja fiscal, gasta. Si no tiene dólares, no gasta. Y en dolarización, obligado a reducir el gasto público de manera importante. Ya se agotó para el fisco o para el Estado casi todas las formas de sostener este elevado gasto público. Hasta el mes de agosto el Ecuador se endeudó, colocó bonos, $100 millones y un conjunto de cosas. Y prácticamente en este momento ya tiene pocas vías de financiamiento del gasto público. Y es más, el Estado se está obligado a reducir el gasto público porque no es responsable para el país seguir tomando deudas público que no es sostenible en la economía nacional. Vea usted que en los últimos tiempos el Ecuador ha tomado deudas con tasas de interés entre los 1.500 millones de dólares que colocó el Ecuador este año en los mercados, los 2.000 millones de dólares que colocó el año anterior al 8%, un préstamo de China de 2.000 millones pagando al 7%, y otro préstamo de China de 1.400 millones de dólares que se contrató en 2012 que se paga al 7%. Entre esta suma de préstamos, que casi llegan a 7.000 millones de dólares, el Ecuador paga por intereses al año 542 millones de dólares. 542 millones de dólares. Lo que recauda por salvaguardias en este año, para millones de dólares solamente de esa deuda. Y hay algo más. Por un lado, al Estado, a la sociedad ecuatoriana se le dice no hay que importar para que no salgan dólares del país, y se limita las importaciones con todo el costo que tiene para toda la sociedad, vía precios, desempleo y una serie de efectos en la economía. Pero por otro lado, por los intereses de la deuda externa y por el pago de amortización de la deuda externa, salen abundantes dólares de la economía, muchos más de los que se están restringiendo. Entonces son políticas absolutamente negativas. El Estado ha llegado a un límite en el que ya no puede financiar el gasto público, que además no debe financiar el gasto público. Lo que tiene que hacer es redimensionar el aparato estatal para que la demanda de dinero sea menor y el país no se endeude. Ese es el camino correcto. Y en dolarización ¿Usted dice no tiene otra opción. Burocracia? Reducir burocracia, reducir el gasto público, congelar salarios. Vea lo que está pasando en América Latina, Gonzalo. En Brasil ya también ha tenido un gasto público elevado y se pretendió generar déficit fiscal, no el superávit que debe tener Brasil. Y Standard & Poor's bajó la calificación de la deuda a bono basura de Brasil. Y hay una conmoción en Brasil. Los capitales comienzan a salir. Gasto público, limitar la burocracia y una serie de reducciones. Chile está también congelando sus sueldos y salarios, reduciendo su gasto público. México está reduciendo el gasto público, presenta un presupuesto de 2016 con un déficit de apenas 0,5% del PIB, que no está de acuerdo con el tamaño de la economía para sostenerlo. Y la dolarización, Gonzalo, la dolarización que es patrimonio nacional. Si bien en abundancia la dolarización no permitió ver todas las distorsiones del elevado gasto público y los desajustes que se estaban incubando, cuando hay escasez
este patrimonio nacional que es la dolarización. Le obliga al Estado a reducir el gasto, le obliga al Estado a tener un sistema fuerza, aunque no se quiera. La dolarización tiene esa virtud de obligar al Ecuador que sea eficiente, que el Estado sea más eficiente, que el sector privado sea más eficiente. El monetario. Todos ¿Quién no comparten la mayoría de ecuatorianos comparte esto. Parecería que quien no comparte es quien maneja el Estado, pero se va a ver obligado a compartir, porque la dolarización, que es patrimonio nacional, es una camisa de fuerza que obliga al Estado a ser eficiente aunque no quiera. Y si no quiere hacerlo, los costos para la sociedad ecuatoriana van a ser inmensamente más grandes que no hacer lo que se tiene que hacer ahora. El modelo, ¿a qué género de bolivarianos, especialmente el nuestro? Preguntamos. Desde sí, claro. Ahora. El año pasado, y como la Constitución establece que el presupuesto se aprueba en un solo debate, el año pasado, el día en que se aprobaba el presupuesto del año 2015, ese mismo día, Gonzalo y opinión pública, ese mismo día, el precio del petróleo ya estaba $10 más abajo del de Carondelet, como de hecho debe venir. Y yo manifesté en aquel debate que no es posible aprobar casi a $80 el barril, cuando ese día ya estaba en 70 y bajando, primera cosa. Segunda, siempre hago yo una analogía, y me va a permitir repetirla, Gonzalo, del ciudadano aquel que llega a su casa el viernes y le dice a su familia, me han triplicado el salario. Gran fiesta en la casa, el sábado compran una laptop nueva, una mochila para la niña, y el lunes ese ciudadano se va al banco. Y la mujer supone que se va al banco a depositar los ingresos mayores. No, se va al banco a endeudarse, y no al banco más barato, al más caro. Eso hizo el Ecuador. Se gastó 237,000 millones de dólares que ha recibido en este periodo gubernativo, y aparte de eso estamos endeudados en valores superiores a los 30,000 millones de dólares. En otras palabras, Gonzalo, este gobierno se gastó todo lo que tenía y también lo que no tenía. Y resulta que hoy la deuda es enormemente grande que tendrá que pagarla o tendrán que pagarla las próximas generaciones. Con respecto a su pregunta, el 68% de lo que el Estado ha recibido ha sido gastado en gasto corriente. Y lo dice Eduardo Valencia en la última emisión de la revista Vistazo. Dice textualmente, los ingresos acumulados suman 219,000 millones de dólares. Esto era hace un mes. De este total, 145,000 millones corresponden a impuestos y tasas, 72,000 a ingresos petroleros. La mayor parte de los recursos del presupuesto salió de nosotros, los contribuyentes, y lo peor de todo es que esa plata se destinó al gasto corriente y no a la inversión en un 68%. Otro dato que le quiero dar, estimado Gonzalo. Decimos, y Jaime Carrera acaba de decir con verdad, que hay que ahorrar un poco. El Ecuador tiene 34,511 vehículos para funcionarios públicos. Escúcheseme bien, 34,511 vehículos para los funcionarios públicos. Pero usted tiene Japón tiene 30,000. Japón, con un PIB 81 veces superior, con 130 millones de habitantes, tiene 30,000 vehículos oficiales. ¿Y de dónde se sacó ese dato comparativo? Vicente Albornoz publicó esto el 20 de enero del 2014. Estados Unidos. Los funcionarios públicos en Japón tienen más de 30,000 vehículos tienen todos los funcionarios públicos del Japón. El Ecuador, 34,511 vehículos, teniendo un PIB 81 veces menor. Increíble, pero cierto. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir al ver esto. Estados Unidos, que tiene un PIB 222 veces más grande que el Ecuador, y que tiene 300 millones de habitantes, tiene 72,000 vehículos. Nosotros 34,000 vehículos. Nosotros tenemos un vehículo cada 17 funcionarios públicos.
No es posible esto, hay que ahorrar. No solamente el tema de los aviones del presidente, no solamente el gastar 43 millones de dólares en la sede del UNASUR, no solamente gastar 350.000 dólares en la feria del encebollado, no solamente, y esto es gravísimo, y lo dijo Guillermo Lazo aquí con usted, Gonzalo, 1.200 millones de dólares en lo que llaman la refinería del Pacífico, en el Aromo, para más o menos que ha sido exagerado e irresponsable, tiene que ser limitado. Y tiene, ojalá en la proforma presupuestaria que está próxima a llegar a la Asamblea, se recorte el gasto fiscal que ha sido abultado. Porque el modelo, y usted me preguntó sobre el modelo, Gonzalo, el modelo económico de este gobierno se ha basado básicamente en lo mismo que las dictaduras de los años 70 del siglo pasado. Tres cosas. Enorme precio del petróleo. Las dictaduras militares. Las dictaduras militares. Gran precio del petróleo. Enorme endeudamiento público y un gasto fiscal fenomenal. Así. Ese modelo no puede continuar. Y se acabaron la plata. Exacto, se feriaron el segundo boom petrolero. Mi estimado nos referimos a lo de los 70. Sí, pero también me quiero referir ahora. Este segundo boom petrolero ha sido desperdiciado, porque estamos endeudados. Como me decía el ascensorista cuando subí acá, estamos endeudados hasta las orejas, más allá de haber gastado toda la plata que recibimos. Mire, en época de vacas gordas, hay que ahorrar para cuando venga la época de vacas flacas, y no ahorramos. Y a quienes decíamos que debemos ahorrar, nos tildaban de dinero que no fue ahorrado. Mire, hay expertos que consideran, y Jaime Carrera me podrá corregir, yo no soy experto, pero hay expertos que consideran que si el gobierno de la Revolución Ciudadana hubiese ahorrado solamente el diferencial entre el precio del petróleo puesto en el presupuesto y lo que realmente recibió, ¿cuánto habríamos? 9.000 millones de dólares, mi querido Gonzalo, 9.000 millones de dólares, otros dicen 8.000 millones de dólares. Chile supo salir del terremoto del 27 de febrero del 2010. Absolutamente nadie 9.000 millones de dólares. Imposible. Y frente a ello, resulta que no tenemos un centavo ahorrado. El Fondo de Ahorro y Contingencia, llamado FAC, fue desmantelado. El FEREF aún antes. De tal manera que estamos en una seria complicación. Y termino con esto. El precio del petróleo en 40 dólares no es malo. No ha habido régimen en el Ecuador que haya tenido un precio de ese nivel. Lo que pasa es que el gobierno se acostumbra a tener sobre 100 dólares, cuando el precio de 40 dólares es un muy buen precio. Lo que pasó es que se gastaron todo lo que teníamos. No ahorraron nada en gastos superfluos, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer en el Parlamento los asambleístas de oposición cuando el señor presidente Correa dice: lamento comunicarles, pero tengo que ser de alguna manera sincero? Una vez que he revisado las expectativas económicas, no va a haber crecimiento de la economía ecuatoriana. Recuerden que el precio del petróleo está cayendo ya hace un año, o sea, no son 2, 3 meses. Nosotros pues hasta mayo, en el primer trimestre crecimos 3% con respecto al primer trimestre del año anterior, pero recuerden ustedes que se hablaba en el segundo semestre de un precio de alrededor del 60%, y sí, alrededor del 40%. Entonces hemos aguantado muy bien, pero obviamente ya no hemos podido impedir el impacto en el sector real. Entonces, estamos revisando nuestras expectativas de crecimiento y puede ser que este año no crezcamos o decrezcamos, ¿no? Porque mire que Canadá ya se declaró en recesión, hasta la propia Noruega, economías mucho más desarrolladas que las nuestras. Y sobre todo estamos tratando de conservar los equilibrios macroeconómicos, porque ¿qué pasa? Si un sector no tiene crédito, puede haber una pero queda en ese sector, no se riega toda la economía. Si la gente va al banco y no tiene reservas, no hay plata, ¿ya? Le ocurre una crisis como el 99. Entonces, hemos sido muy estrictos en todo eso, en mantener los equilibrios externos, en mantener adecuadas reservas en el sector monetario financiero, en mantener la solidez de los bancos, que dicho sea de paso, volvieron a ganar utilidades estratosféricas. Entonces eso está muy sólido. Ya no hemos tenido ya la liquidez, los recursos suficientes para reactivar el sector real. O sea, yo le puedo exigir a los bancos prestar un poco más. Yo sé que los bancos están contrayendo crédito, pero prefiero eso, una actitud prudente de los bancos, y que haya suficientes reservas a arriesgar una crisis monetaria y poner en peligro la dolarización. Exa-FM. ¿Usted le otorga razón a lo expresado por el señor presidente de la República, don Jaime Carrera? Bueno, la economía le obliga a eso, ¿no? Porque no tiene opción. El
cuando hay pocos dólares en la economía. Pero él podría haber incurrido en mayor deuda, podría haber hecho algunos otros endeudamientos adicionales. No es, Gonzalo, no es responsable seguir incurriendo en deudas caras para financiar un gasto público sobredimensionado. El riesgo país del Ecuador en este momento está casi en 14 puntos, 14%. Si el Ecuador quisiese salir a los mercados a colocar deuda, tendría que pagar tasas de interés del 15, 16, 17%, lo cual por sentido común sería absolutamente irresponsable. Las fuentes de financiar el Estado... Contratar deuda en esos términos. En esos términos, usted, sin claro, duda. Claro. ¿Y qué otras opciones tiene el Ecuador? No tiene otra opción. Pero ¿cómo es que nos restringir. ponderaba el señor presidente y economista bien formado es de que él estaba listo, preparado para escenarios extremos como una caída del precio del petróleo a $20, decía él? Bueno, una cosa es lo que se dice en economía, no hay almuerzo gratis, y la realidad al final termina por imponerse. ¿Algo le falló en el cálculo? Lo que falló en estos 8 años es la dirección del modelo económico. Si el Ecuador, si es que el Ecuador desde hace 8 años, en vez de gastar tanto, hubiese mantenido el nivel de gasto que había hasta el año 2006, que era alrededor del 20-25% del PIB. Si en 8 años el Ecuador hubiese diversificado las exportaciones, tendríamos más dólares. Si en 8 años el Ecuador habría adquirido grado de inversión como lo adquirieron Colombia, Perú, Brasil, aquí habría inversión extranjera directa abundante. Si en 8 años el Ecuador hubiese aprovechado las bajas tasas de interés con un riesgo país bajo, hubiese colocado fondos en el exterior a tasas del 4, 3, 4, 5%, y no a tasas del 10% como lo ha hecho hasta ahora. Es decir, la esencia de los problemas que vive el Ecuador es la dirección del modelo económico. Si el Ecuador en estos 8 años hubiese alentado la inversión privada, el Ecuador podría crecer a tasas de 6, 7, 8%. Pero Natalie Selí, la ministra coordinadora del área de producción, trae desde Washington, digamos, ya vino con esa consigna. Seguramente ella ya le dijo al presidente, hay que armar alianzas público-privadas. Es la única manera, porque... y a regañadientes al comienzo y luego con el carácter de urgente. Porque naturalmente ve que las cosas se van cayendo a pasos agigantados, se van cayendo los ingresos, la contribución de los bancos, la contribución de los inversionistas, todo se va para abajo. Entonces hay que hacer aquí una suelda entre privados y públicos, más o menos eso. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a hacer eso y pum, sale por otro lado el presidente y dice, pero me van a pagar los impuestos, los que me rechazaron yo les dije que les archivaba. Así es que vamos de nuevo con eso. Y entonces la señora ministra debe haberse quedado fría. No creo que ese mismo momento, porque sí la de haber comentado por especial delicadeza, por elemental delicadeza, ¿no es cierto? Es su ministra de la producción. Le debe haber dicho, pero yo no voy a ceder en el asunto de yo necesito ingresos, necesito plata. Entonces, el presidente no logra, sino que hace el correspondiente anuncio. ¿Qué dicen los empresarios? Francisco Alarcón dice, pero esto es una incongruencia, pues. Una incongruencia del presidente. Mientras la ministra Natalie Selí busca un acuerdo público-privado, el presidente Correa
anuncia reenviar las leyes de la herencia y la plusvalía. El que enfrenta la situación difícil es el país. Y ante los empleos, no olvidemos que somos quienes proveemos el 75% del empleo del país. Y dentro de eso, lo que sucede en este momento es lo que ha venido sucediendo en otros. La saludamos del presidente de la República diciendo que el país este año o no va a crecer o va a decrecer levemente. Eso es sincero y lo sincero siempre es bueno. Pero al mismo tiempo se anuncia el reenvío de las leyes de herencia y de plusvalía que tanto rechazo ha generado. Entonces eso inmediatamente va a hacer poner nervioso a los agentes económicos que ya reaccionaron tan mal en el mes de junio, ¿no? Y eso ayuda a aclarar la diferencia entre quién paga un impuesto y a quién afecta un impuesto, ¿no? El hecho de que el impuesto lo tengan que pagar ciertas personas, el gobierno dice que es el 2%, nosotros no estamos tan seguros, pero en todo caso la afectación es mucho mayor. Y en el caso de la construcción que estaba hablando hace un momento, realmente no hay mucho que demostrar, porque ya están paralizadas las obras, por lo tanto ya hay una afectación en el empleo de las personas que más lo necesitan. Exa FM. Efectivamente, Patricio Álvarez, presidente de la constructora Álvarez Bravo, dijo ayer precisamente en nuestros micrófonos que los accionistas empresariales están pagando una alta cuota de tributación. Hice unos números porque el señor presidente mencionó a los países, en su análisis también de Sabatina, a los países del primer mundo de Europa. Y ahí habló de algunos de ellos y están pagando casi 60% de tributos, pero la mayor parte entre 40 y 50%. Y él dice, nosotros también estamos pagando cantidades más o menos significativas. En medio de la crisis nosotros estamos pagando, dijo Álvarez. Un accionista de una empresa, y decimos que si una empresa le entra al accionista o a la distribución de sus dividendos y tiene una utilidad por sobre los $100,000 anuales, estos accionistas van a tributar el 35%. La empresa le va a dar tributando el 21-22% y el saldo lo va a tributar directamente el accionista cuando haga su declaración personal al año. Entonces estamos hablando ya de un 35%. Pero no hay que olvidarse que antes de que le calculen el 35%, la empresa de sus utilidades brutas ya repartió un 15% a los trabajadores, que ahora va a ser una parte para los trabajadores y otra parte para el Estado. Si hacemos el cálculo, si yo tengo $100 de ingreso bruto, pago $15 al trabajador como utilidad, me quedan 85. Y de ahí calculo el 35%, me va a quedar algo así como un 55-56% para el accionista. ¿Qué significa? Significa que los accionistas en el Ecuador pagamos el 45-46% en tributos y utilidades a los trabajadores. Entonces estamos muy cerca de Dinamarca. Entonces estamos tributando muy bien. ¿Qué es lo que ocurre a mi criterio? El gobierno lo que intenta es hacer una redistribución de la riqueza. Pero si ya tenemos una ley de herencia, y la ley de herencia es del 35%, ¿para qué vamos a complicarnos más? ¿Para qué vamos a generar tanta incertidumbre queriendo colocarla en porcentajes mayores, en mayores cosas? Y yo creo que a mi juicio lo que se necesita en el país, y que lo está haciendo el gobierno en cierta medida, pero que le falta todavía, es cobrar bien. Es evitar que existan estos paraísos fiscales con las herencias, con los fideicomisos y eso, evitar eso de alguna manera. Exa FM. Sí, eso es lo que manifiesta el señor Álvarez. ¿Qué le parece a usted, asambleísta? Se están vendiendo un 17% menos de cemento en el Ecuador. Esto quiere decir que la industria de la construcción... 67%. No, 17% menos de cemento. Eso quiere decir que la industria de la construcción... Con todo sigue activa, pues. Pero 17% menos. Eso quiere decir que esta industria, que es generadora de empleo, está perdiendo empleo. Porque si se para la construcción, que se ha parado... Gravísimo. El sector manufacturero ha caído del 20% al 7.8%. Ha caído del 20 al 11%. Es decir, la economía se contrae por el mal manejo y por este modelo económico equivocado. El mismo día en que el Ecuador se endeudaba al 10,5% en marzo, ese mismo día, se endeudaban al 2,5%.
¿Qué significa esto? El riesgo país es fenomenalmente alto, como ya lo dijo Jaime Carrera, mientras Colombia y Perú, que son nuestros amigos, nuestros vecinos, pero también nuestros competidores, han captado 8.000, 9.000 millones de dólares el uno y 13.000 millones. Lo que sucede siempre es que aquel inversionista con una chequera bien gruesa, Gonzalo, le golpea la espalda al piloto camino al Ecuador al ver inseguridad. Entonces el inversionista dice, me voy donde me van a tratar al menos en forma estable. Ese cambio de reglas del juego, el factor confianza, el discurso que no ha sido muy positivo con respecto al emprendedor, y del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, hace que hayan caído el sector manufacturero, el sector de la construcción, el sector agrícola. Otro dato, recuerde usted y la opinión pública que la ley de herencias fue remitida a la Asamblea con el carácter de urgencia económica. ¿Cuándo? El 5 de junio. ¿Cuándo tenía que ser aprobado como fecha tope? El 5 de julio, el día en que el Papa estaba en Guayaquil o en Quito. De tal manera que el reclamo que la gente hizo en las calles por esa confiscatoria ley de herencias tiene su lógica. Con todo respeto, nadie es tan tonto de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio. Pues, la gente compra un bien con no afectaba a los pobres, me refiero a la ley de herencias, pero el pobre quiere dejar de serlos. Quiere generar un patrimonio con su trabajo, con su esfuerzo, y el día de mañana no está dispuesto a engordar el chanchito para que se los lleve el Estado. Ahora cometen un tercer error, porque el primer error fue enviar este par de proyectos. Segundo, el retirarlos con piola hizo que la gente se enerve aún más y que quede pendiendo sobre su cabeza una espada de Damocles, o Damocles, como dicen algunos. Y el tercer error es decir que van a volver a enviarla. Y déjeme decirle, Gonzalo, que 2 errores no hacen un acierto. En este mismo programa dije hace algunas semanas que el gobierno pudo haber solventado esta iracundia de la gente, como dice la canción de Julio Jaramillo, con 5 centavitos de humildad. La humildad necesaria para aceptar que se equivocó. Y una vez equivocado, retirar ese par de proyectos confiscatorios y dejarle a la gente tranquila. Es sinceridad, no exacto, es un exacto. Y hay que saber reconocer los errores, y el gobierno se equivocó. Mire que la primera tabla de herencias decía el 77.5%. Se equivocó, pues. La gente realmente se preocupó. Y luego dijeron como gran cosa que le bajaban al 47,5%. Otro error. Cuando lo que debe hacer el gobierno es absolutamente que están en contra de la opinión de la gente, debería ser archivado. Esos errores. Manifestar, ¿qué herramientas tiene prestamistas, especialmente de apoyo, de colaboración o de asociación, tiene el gobierno? ¿Cuál es el guión que usted cree le dirán, siga por este camino, presidente, no le queda más? Y el guión del modelo económico del presidente Correa, que es uno de los que provocó esto, porque con otro modelo económico, lo menos que hubiera es un desaforado gasto que hace que todo y todo lo demás nos hacen vivir una ficción, y luego para estar en estos problemas. Esto tiene que entenderle la gente. ¿Qué hará el señor presidente? O más bien en ejercicio sano de contribución, usted que es tan excelente para manejar estos modelos de apoyo al sector interno y externo de la economía. Por el lado del rescate de tributos, más que de tributos, de ingresos, de negocios del Estado, ¿qué le podría sugerir en estos instantes al gobierno del presidente? Así no quiero ir. Él dirá que no oye, pero dígale para que conozca la gente qué podría usted hacer en el caso de que le correspondería entrar en una minga para salvar la economía ecuatoriana. ¿Qué plantearía usted? Jaime Carrera, Cadena Democracia.
plantearía lo que el sentido común de la gente manda, ¿no? En el Ecuador tiene que haber confianza esencialmente y credibilidad en la gestión pública. Lo que debería hacerse es presentarle al país un programa económico y fiscal de mediano plazo hasta el 2017 y decirle al Ecuador... Perdone, deben insertarse los castigos, llamémosles así, las medidas fuertes, las no, medidas... sin duda. En un programa económico se debe decir, y yo como Estado necesito reordenar el aparato estatal, reducirlo progresivamente hasta un tamaño que pueda yo sostener como economía ecuatoriana. Entonces mi comportamiento del gasto va a ser en estos años, ¿sí? Yo voy a dar seguridades al inversionista y voy a reduce. Voy a eliminar todos los factores que generan incertidumbre a la economía, todas las contradicciones. Voy a archivar la elección. Mi lectura económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas, me veo en la obligación y responsabilidad moral en el manejo del Estado de redimensionar el tamaño del sector público. Efectivamente, este tamaño ha sido sobredimensionado y me obligo a reducirlo y a reordenarlo. Y ese va a ser mi lenguaje y convoco a todos los ecuatorianos a la cruzada de adquisitiva, para que el costo del financiamiento no de cambio de rumbo en el Ecuador, que es lo que todo el Ecuador necesita, ¿no? ¿Y cómo apoyaría en términos de la alianza público-privadas? La alianza pública-privada, en primer lugar, ¿dará resultado, economista? Si es que no hay un entorno de coherencia en el manejo económico y fiscal, de respeto a las instancias, a la institucionalidad económica, fiscal, jurídica del Estado. Si no hay un contexto, este tipo de medidas que de hecho son saludables, ¿sí?, no van a tener los resultados que esperaría el país, porque debe insertarse en un conjunto, en una visión económica y fiscal y social y política del país, que sea coherente, que genere confianza, que genere credibilidad en la realidad. A ver, Gonzalo, y quienes los escuchan, si a alguien en este momento le proponen una alianza público-privada y le dicen, señor, invierta usted en esta carretera, el inversionista, ¿qué es lo que va a pensar? Va a decir, ¿cuál va a ser mi retorno? ¿Cuál va a ser el peaje de esa carretera? Si hace años se salió a decir que los peajes retorno, ¿qué seguridad voy a tener en el futuro? ¿Cómo voy a garantizar mi inversión? Es decir, hay una serie de dudas que no se ven en el ambiente, que sean despejadas, porque hay mucha incoherencia y contradicción incluso en todo lo que se hace y se dice, ¿no? Observatorio Fiscal, Jaime Carrera. Y con esto nos despedimos. Hasta mañana.
Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/